Oh Señor Jesús, amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por una nueva oportunidad de poder llevar esta serie de mensajes a través de estos medios, de las redes, ya que, bueno, todavía estamos en tiempo de pandemia. Agradecemos al Señor que nos haya dado estos medios para seguir compartiendo y llevando la palabra actual, la palabra profética para las iglesias. En esta oportunidad tiene como título: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El versículo está en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Esta va a ser la base de nuestro mensaje de hoy y tiene que ver con esto, pues con la salvación. Ya hemos venido hablando en mensajes pasados sobre la vacuna divina, y realmente esta vacuna es la salvación de Dios, la salvación que Dios nos ha provisto. Hebreos enfatiza que es una salvación grande. No es solamente una salvación, es una salvación tan grande. Necesitaríamos toda la Biblia para poder detallar esta salvación, para poder comprender esta salvación. De manera que un solo mensaje, o en este mensaje, va a ser imposible que nosotros hablemos de esta salvación tan grande, porque es muy grande. Pero sí queremos dejar algunas cosas claras con respecto a esta salvación que la estamos llamando la vacuna divina, aprovechando la pandemia que el mundo está viviendo, ¿verdad? Y viendo que esta pandemia necesita una vacuna, para nosotros ha sido fácil entender el misterio de la iniquidad. Hemos comparado el misterio de la iniquidad con esta pandemia. Y así como la pandemia, este COVID-19, ha necesitado que se produzca una vacuna, Dios también nos ha mostrado que en este misterio de la iniquidad Dios también preparó una vacuna. A diferencia de la vacuna del COVID-19 que en tiempo récord se ha preparado, con la vacuna divina ha sido diferente. Dios tuvo que esperar, o Dios tuvo que usar un lapso de casi 4.000 años para preparar esta vacuna. Y es una vacuna maravillosa. En ella están incluidas muchos elementos. Tenemos las enseñanzas y tenemos prácticas. Enseñanzas y prácticas son elementos que contiene esta vacuna divina. Y estas enseñanzas y estas prácticas las tenemos hoy en día en la vida de la iglesia. Por eso necesitamos valorar, hermanos. No solamente necesitamos estar claros en qué consiste esta vacuna o en qué consiste esta salvación. Necesitamos conocerla, pero también necesitamos valorarla. Es necesario. Y todo esto está en la palabra. Toda esta salvación tan grande la vamos a encontrar en la palabra. Y ya sabemos que tenemos una palabra rica, una palabra extensa, actual. El Señor nos ha estado hablando durante muchos años de muchos aspectos. Cuántas cosas hemos escuchado de parte del Señor durante el tiempo que hemos estado en la vida de la iglesia. El Señor nos ha hablado de la santificación, el Señor nos ha hablado de la transformación, de la conformación, de la glorificación. Todos estos son aspectos, hermanos, que nosotros hemos escuchado durante años en la vida de la iglesia, y el Señor nos sigue hablando. No nos ha dejado de hablar aún en este último tiempo. En este último tiempo nos ha mostrado la necesidad de estar conectados con Él. Ya sabemos que el hombre se dejó de conectar.
El hombre perdió la conexión con Dios y esa conexión necesita ser retomada por causa de esa desconexión con Dios, esa desconexión que el hombre sufrió. Vamos a decir, la situación, la tierra, todo se volvió un caos. Todavía hay caos. No vamos a decir que el caos ha desaparecido. Mientras hayan personas desconectadas con Dios, habrá caos en sus vidas. El caos viene por nuestra desconexión con Dios. Cada vez, hermano, que usted se desconecta con Dios, usted sufre o cae en caos, en desorden. Siempre el desorden y el caos será el resultado de estar desconectados con Dios. Por eso el Señor nos está hablando de la necesidad de reconectarnos con Él, de reconectarnos, de volver a una comunión íntima con Él. Y yo pienso que, bueno, en este mensaje vamos a tratar de ver los elementos que nos ayudan a conectarnos con Dios, de ver en qué consistió la desconexión con Dios. Necesitamos estar claros en todo esto. Un ejemplo de desconexión sería, un hermano habló sobre la compra de algún electrodoméstico. Usted puede comprar un electrodoméstico y si no lo conecta a la fuente de energía, indudablemente este aparato no funcionará. Igual pasa con usted conmigo. El problema no es si estamos bien o estamos mal. El problema es, ¿estamos conectados o no estamos conectados? Usted puede tener el aparato en mejores condiciones, puede ser nuevo, puede ser que no tenga ninguna falla, pero si no lo conecta a la fuente de energía, el aparato no va a funcionar. Ese es el mejor ejemplo de cómo funciona la conexión con Dios. Usted y yo necesitamos estar conectados a la fuente. La fuente es Dios. Si usted no está conectado con Dios, su vida no va a funcionar, hermano. Usted no va a funcionar, yo no voy a funcionar. Necesitamos funcionar, necesitamos estar conectados. Entonces esa conexión con Dios es muy importante. Y esa conexión fue el resultado, la reconexión con Dios, porque el hombre la perdió en el huerto. Toda la redención tuvo como propósito llevar al hombre de nuevo a estar conectado con Dios. Y esta reconexión, esta vuelta a Dios nos ha traído a Dios mismo, nos ha traído la esencia de Dios hacia dentro de nosotros. Dios desea venir a nosotros y fluir desde nosotros. Una vez que Dios viene, el proceso de transformación, el proceso de salvación empieza en nuestras vidas. Ese proceso empezará con la santificación y terminará con la glorificación. Esperamos que esto ayude, hermanos, estos ejemplos pequeños nos ayuden a ver la importancia de nuestra conexión con Dios, de la necesidad que tenemos de estar conectados con Dios. Y como dije al principio, esta pandemia del COVID-19 nos ha ayudado a nosotros mucho a ver más este asunto espiritual. Así como con el COVID usted vamos a decir que ha empezado a tener algunas prácticas que antes no teníamos, hermano. Pienso que antes nosotros no nos lavábamos las manos como hoy en día, no tomábamos medidas como las tenemos hoy en día en cuanto al COVID, estoy diciendo, ¿no? Hay medidas para prevenir el COVID y usted las practica, usted las usa. Usted sabe que es necesario usarlas porque corre el riesgo de contagiarse. Bien.
con este asunto del misterio de la iniquidad, que lo vamos a comparar con el virus, lo vamos a comparar con la pandemia. También se necesitan tomar medidas, se necesitan tomar algunas medidas de higiene espiritual para no ser contagiado. Me gusta mucho ese ejemplo de este asunto de esta pandemia por eso, porque nos ha ayudado a ver cosas en el plano espiritual con respecto al misterio de la iniquidad. Yo pienso que esta pandemia ayudó bastante, hermano, nos está ayudando, no ayudó. Y me perdonan que diga esto, tal vez suene hasta extraño que una pandemia nos haya ayudado, pero sí nos está ayudando a ver la verdadera pandemia, el verdadero virus, el virus que sí está acabando con la humanidad, que es el virus de la iniquidad. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Bien, entonces hay medidas para prevenir no contagiarse con el COVID-19. También necesitamos buscar en la Biblia qué nos ayuda a nosotros a prevenir que el misterio de la iniquidad no nos alcance. Me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Yo pienso que estas son medidas higiénicas en cuanto a nuestra salud espiritual. Tener una salud espiritual, una salvación, tener algo que nos ayude a que el virus de la iniquidad no nos alcance, está reflejado en este versículo de 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vean, si leemos el 15, me gustaría leer el 15. Esta fue una palabra para Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: desde las niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a ayudar? La palabra. Hermano, Dios nos ha dado su palabra y esta palabra es útil. Ella se vuelve útil en nuestras vidas para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos puede hacer sabios para la salvación. Usted necesita usar la palabra como antídoto para este virus. Ahora, el versículo 16, este versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, el término que se usa en griego, hermano, muestra que es como el soplo. La escritura es el soplo de Dios. La escritura fue lo que salió de la boca de Dios. Es el aliento de Dios. Es algo que sale del interior de Dios y trae consigo la esencia de Dios hacia adentro de nosotros. Eso es lo que significa inspirada por Dios. Es el soplo de Dios. Es igual como cuando Dios creó al hombre en el huerto. Dios sopló sobre este hombre un aliento. Este soplo, allá en el huerto, le dio al hombre vida física. No trajo nada de Dios hacia adentro del hombre en ese momento. Ese primer soplo allá en el huerto solamente le dio al hombre vida física, no vida divina. Dios deseaba que el hombre tuviera la vida divina. Sin embargo, cuando leemos Juan capítulo 20, versículo del 19 al 22, hermanos, encontramos a Dios volviendo a soplar sobre el hombre. Dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermano. El Señor sopló. No fue el mismo soplo que hubo en Génesis cuando Dios creó al hombre. En esta oportunidad, en el momento en que Cristo sopló, el aliento, la vida, el Espíritu Santo entró, hermano, en los discípulos. Entró en el hombre la esencia de Dios, la vida de Dios, con todo lo que eso implica, empezó a morar dentro del hombre. Ya conocemos que para este momento los discípulos estaban un poco tristes porque ellos se habían acostumbrado a la presencia visible del Señor. Recuerden que por más de 3 años ellos estuvieron con el Señor de manera física, veían al Señor de manera física, comían con el Señor, más este asunto, hermano, de ver al Señor de esa manera, era algo que el Señor no quería que fuera perenne. El Señor sabía que llegaría el momento en que Él tendría que irse. Sabemos que este tiempo del Señor, estos 3 años y medio que el Señor estuvo con los discípulos, estuvo de una manera limitada por tiempo y espacio, mas el Señor no quería estar limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Por eso Él necesitaba volver en otra forma, venir en otra forma, venir como el Espíritu, permanecer en ellos como el Espíritu. El Señor ya había prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros todos los días a partir de su resurrección. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y esto iba a ser solamente posible si Él como el Espíritu empezaba a morar dentro de nosotros. Los discípulos no se habían acostumbrado, los discípulos no estaban acostumbrados a no ver al Señor. Ellos estaban acostumbrados a ver al Señor de manera física. De manera que el Señor, después de la muerte y la resurrección, el Señor tuvo que esperar, hermano. Tuvo que permanecer con ellos 40 días más. Ese versículo creo que es Hechos 1:3. Hechos 1:3 muestra que el Señor tenía que estar con ellos 40 días. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces el Señor tuvo que emplear 40 días más después de su resurrección para que los discípulos se acostumbraran a esta nueva forma del Señor. Ahora el Señor era el Espíritu. El Señor ahora se había convertido o se había transformado en el Espíritu que da vida. Primera de Corintios 15:45 muestra esta transformación del Señor. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora el Señor es el Espíritu vivificante. Hoy en día el Señor ya no está más de manera física como estaba con los discípulos en aquel tiempo. Ahora el Señor es el Espíritu. Ya nosotros podemos tener al Señor como el Espíritu. Ya tenemos al Señor dentro de nosotros como el Espíritu. Para nosotros ya no hay necesidad de ver al Señor en la carne. Necesitamos ahora acostumbrarnos a que el Señor es el Espíritu que mora dentro de nosotros y que está con nosotros todos los días. Segunda de Corintios 3:17. Señor Jesús dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para tener comunión con Dios. Libertad para conectarnos de nuevo con Dios. Ya el Señor es el Espíritu
dentro de nosotros y se ha restablecido la conexión con Dios. Señor Jesús. Entonces estos versículos son importantes. Primera de Corintios 15:45, Segunda de Corintios 3:17, son versículos, hermanos, que el enemigo ha escondido, porque hoy en día no se habla de esto. Satanás no quiere que usted sepa, que el creyente sepa que el secreto para conectarnos con Dios está en nuestro espíritu. El secreto para la reconexión con Dios es a partir de nuestro espíritu. Hoy en día el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y eso nos permite a nosotros conectarnos con Dios. El Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24, ¿recuerdan aquel episodio de la mujer samaritana? El Señor le mostró a esta mujer samaritana que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, la adoración no es un lugar físico, la adoración no es un lugar como Jerusalén. En aquel tiempo, antes de la venida del Señor, el lugar de adoración era Jerusalén, específicamente el templo, y los judíos se acostumbraron a eso. Mas el Señor mostró que llegaría el tiempo, hermano, en que los adoradores adorarían en espíritu. Nosotros necesitamos aprender a usar nuestro espíritu. Los jóvenes tienen que aprender a usar el espíritu. Los adolescentes tienen que aprender a usar el espíritu. Porque es a partir de nuestro espíritu que nosotros podemos adorar a Dios. Es a través de nuestro espíritu que podemos reconectarnos con Dios. Y eso es porque en nuestro espíritu habita el Espíritu de Dios. Señor Jesús. 1 Corintios 6:17. Un versículo que también muestra que si estamos en el Espíritu, nos podemos unir al Señor, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hoy en día, según leímos en 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Y el que se une al Señor, entonces un espíritu es con Él. El Señor hoy es el Espíritu y yo tengo un espíritu. Vean, el hombre es un ser tripartito. Ya eso lo hemos visto, se ha compartido mucho sobre este tema. Vamos a hacer un pequeño recuento de este asunto. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo maravilloso muestra que el hombre es tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. El cuerpo que tenemos nos sirve para tener contacto con el mundo físico. Usted tiene un cuerpo y ese cuerpo le da acceso a todo lo físico, a todas las cosas físicas. Usted puede tener contacto con lo físico a través del cuerpo. Pero también tenemos alma. Y nuestra alma está en nuestra mente, están nuestras emociones, está nuestra voluntad. Con nuestra alma nosotros tenemos acceso al mundo psíquico. Nuestra mente tiene acceso al conocimiento, con nuestra emoción tenemos acceso al gozo, a la alegría, a la ira, a la tristeza. Y con nuestra voluntad podemos tomar decisiones. Pero hay una parte, hermano, una parte en nuestro ser que nos sirve para conectarnos con Dios. Ese es nuestro espíritu. No importa en qué lugar de la historia ubiquemos al hombre. Si usted revisa la historia, revisa los pueblos, revisa las personas, usted verá que el hombre siempre ha buscado adorar. El hombre tiene una necesidad de buscar algo para adorar.
Han adorado ídolos, han adorado al sol, han adorado la luna, han adorado las estrellas. Gracias al Señor que hoy en día nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Que Dios nos libró a través de su evangelio y Dios hoy en día nos ha llevado a adorarlo a Él. Hoy en día adoramos a este Dios y servimos a este Dios verdadero. Ya no somos como los demás gentiles, ya no somos como las demás personas que adoraban ídolos falsos. Hoy en día nosotros tenemos a Dios y adoramos a este Dios verdadero. Pero esta adoración, hermano, es por causa de que tenemos un espíritu. Los hombres han buscado adorar dioses falsos porque ellos tienen un espíritu. Esto nos diferencia de las demás criaturas. Usted no verá animales reunidos adorando. Usted no verá un grupo de perros buscando adorar, ni un grupo de animales, independientemente qué animales sean. Ellos no tienen espíritu. Mas el hombre, por causa de que tiene un espíritu, siempre ha tenido esta necesidad de adorar. Señor Jesús, 2 de Timoteo 4:22. Pablo le mostró a Timoteo dónde estaba el Señor. El Señor Jesucristo esté en tu espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Esto es lo que hace la diferencia entre nosotros los hijos de Dios y todas las demás personas. Que el Señor Jesucristo está en nuestro espíritu. Está con nuestro espíritu. Él mora en nuestro espíritu, Él vive en nuestro espíritu y esto nos permite tener contacto, conexión con Dios a cada momento, a cada hora, a cada instante. Y repito, esto es lo que necesitamos hacer, conectarnos con Dios usando nuestro espíritu. Esta necesidad la tenemos todos los hijos de Dios, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, aún nuestros niños, hermanos. Necesitamos irlos instruyendo para que llegue el momento en que ellos puedan conectarse con Dios. Hoy en día este misterio de la iniquidad busca que el hombre viva desconectado con Dios y está trabajando muy fuerte con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Llevar a nuestros jóvenes, llevar a nuestros adolescentes a que ejerciten el espíritu y se conecten con Dios. No piensen que esto es muy difícil para ellos. No, hermano. Y ellos pueden conectarse con otras cosas. Pueden conectarse con Dios usando su espíritu. Esta es la necesidad hoy del Hijo de Dios y esta es la necesidad de la iglesia. De manera general, estar conectados con Dios usando nuestro espíritu. ¿Necesitamos usar nuestra mente? Sí, porque necesitamos conocer. Necesitamos conocer, pero necesitamos nuestro espíritu. Para esto, la mente recibe todo lo que usted pueda leer. Usted tiene que leer la Biblia, tiene que leerla. Cuando usted va a la Biblia, usando su mente, usted puede, de todo aquello que usted leyó, todo aquello que usted trajo hacia adentro de usted puede, su espíritu puede usar en un momento dado una porción para ese momento. Una porción que lo va a ayudar en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia. Esto es lo que llaman entonces muchos maestros la palabra logo y la palabra rema. La palabra logo es como esa agua en el tanque, en el depósito. Usted tiene un depósito de agua y toda esa agua representa la palabra logos. Y la palabra rema es como esa agua que usted necesita cuando abre el grifo para lavarse las manos. ¿Entendió? ¿O me expliqué?
Necesitamos tener el depósito lleno. Para eso se necesita leer las Escrituras. Para eso usted y yo necesitamos dedicar tiempo para leer la Biblia. Porque usted y yo necesitamos agua para lavarnos en momentos precisos. Necesitamos agua para bañarnos en un momento dado. Usted no se baña con todo el agua del tanque, se baña con una parte que sale para esa necesidad. Entonces usted necesita tener mucho depósito de agua para las necesidades que va a tener en el día. Hoy en día yo pienso que nosotros somos de los creyentes, hermanos. Somos los que más leen la Biblia, pero aún no es suficiente. Hay que leerla más. Hay que leerla más. ¿Por qué no leemos más la Biblia? Porque pasamos más tiempo en un teléfono, en internet, en televisión. Si parte de este tiempo que pasamos en los teléfonos, en el internet, en la televisión, lo usáramos para leer las Escrituras, mucho más depósito habría en nuestro espíritu. Mucha más agua habría en nuestro depósito. Entonces necesitamos leer más. Estamos contentos, hermanos, que hoy en día nuestros jóvenes leen la Biblia. Sí, estamos contentos porque somos de los creyentes, creo que somos los que más leemos las Escrituras. Dedicamos tiempo a leer. Estamos contentos, pero no estamos conformes. Todavía seguimos perdiendo mucho tiempo. Necesitamos gastar más tiempo leyendo las Escrituras. Recuerden lo que Pablo le dijo a Timoteo. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Porque yo necesito las Escrituras. Porque ellas me hacen sabio para la salvación que yo necesito. No solamente esa salvación de la condenación, necesito esa salvación diaria. Diariamente yo necesito ser salvo de algo, de alguien. Y esa salvación viene por medio de la palabra. Cuando esa palabra está morando ricamente en mí, simplemente cuando yo necesite salvación, abriré el grifo, usaré mi espíritu y saldrá algo de mi espíritu que me salvará en ese momento. La palabra vendrá a salvarme en ese momento. Una porción de lo que está dentro de mi espíritu saldrá para librarme o para salvarme en un momento preciso o en una circunstancia X. Por eso la necesidad de que usted y yo leamos las Escrituras. Ahora, ¿estas Escrituras nos hacen sabios para la salvación? Sí. Esta salvación, hermano, como dije hace rato, esta salvación que es la vacuna, le tomó a Dios un tiempo procesarla, un tiempo tenerla. No es como la vacuna del COVID-19. Dios necesitó mucho tiempo para desarrollar esta vacuna, para tener esta vacuna. Fueron 4.000 años, hermano. 4.000 años para tener esta vacuna. Para tener una vacuna eficaz. Esta vacuna hoy en día es eficaz. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Me gustaría enfatizar el versículo 15. Que desde la niñez, le dijo Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las Escrituras son necesarias para nuestra salvación. Hermanos, no habrá manera de ser salvos si descuidamos las Escrituras. No estoy hablando, repito, yo no estoy hablando de esa salvación que nosotros obtuvimos en el momento en que creímos. En el momento en que creímos, yo fui salvo de la condenación. Eso fue el resultado de creer. En el momento en que yo creí y recibí al Señor, yo fui salvo de una condenación.
Y agradecemos al Señor por esa salvación. Ya no estamos destinados al lago de fuego. Eso es cierto, la salvación es eterna. Yo la obtengo por haber creído, por haber recibido vida eterna. ¿Por qué la salvación es eterna? Porque la vida que recibí en el momento en que creí es eterna. Si fuera una vida temporal, yo hubiese recibido una salvación temporal, pero la vida que yo recibí no fue una vida temporal, yo recibí una vida eterna, entonces eso me dio a mí una salvación eterna. Ya no estoy condenado, ya yo no hago parte de esa lista de personas que algún día estarán en el lago de fuego eternamente. Hermanos, no estarán allí por 1000 años, por 2000 años, por 1 millón de años, por 10 millones de años. Estarán allí eternamente. Todo aquel que no haya creído simplemente irá al lago de fuego eternamente. No habrá posibilidades de salir de allí. Porque si se fijara un tope, 10.000 años, 10 millones de años, bueno, habría una esperanza de salir en 10 millones de años. Pero es que no es 10 millones de años, es condenación eterna. Así como la salvación es eterna, la condenación también va a ser eterna. Pero no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de la salvación diaria. Ya yo tengo salvación eterna y estoy libre de la condenación eterna. Pero yo necesito que la vida de Dios que entró en mí vaya siendo una obra de transformación. Indudablemente, cuando el Señor fue a la cruz, Él crucificó muchas cosas, hermano. Él eliminó todo lo negativo, así como la vacuna, la de esta COVID, va a eliminar los síntomas que puedan aparecer una vez que cuando usted adquiere el virus del COVID, usted tiene unos síntomas, la vacuna que busca acabar con esos síntomas. Bueno, la muerte de Cristo en la cruz acabó con muchas cosas negativas. En la cruz, Cristo crucificó el pecado, que es nuestra naturaleza. Cristo crucificó los pecados que son nuestros hechos pecaminosos. Cristo crucificó el mundo, viejo hombre, a Satanás, las ordenanzas, esas ordenanzas que causaban división. Todo esto, hermano, hoy en día compone la gran salvación que Dios nos ha dado. Señor Jesús, esta vacuna es eterna y la dosis viene a través del Evangelio. Esta salvación, que es la vacuna que recibimos, hermano, la recibimos por medio del Evangelio. Usted recibió la vacuna y esta vacuna, esta dosis, lo libró de la condenación. Pero en el momento que esta vacuna sigue viniendo a través del Evangelio, estas dosis siguen viniendo a través del Evangelio, usted sigue siendo librado de muchas cosas negativas. No es una sola dosis, no es como la del COVID, que son 3 dosis. No, hermano, aquí es diferente. Aquí usted recibe la primera dosis cuando escucha el Evangelio y recibe al Señor, y usted esa dosis lo libró de la condenación. Ahora usted necesita seguir recibiendo dosis que vienen por medio del Evangelio, por medio de la palabra, por escuchar la palabra, por estar en contacto con la palabra. Cada vez que la dosis viene, usted es salvo o es librado de algún síntoma. Cada dosis le da más salvación, le da más inmunidad. Cada dosis lo inmuniza más contra el virus de la iniquidad. Este virus, la iniquidad, está trabajando, sigue mutando. Y usted necesita entonces estar recibiendo constantemente dosis de esta vacuna divina que viene por medio del Evangelio. Dios necesita que usted pase de muerte a vida. Juan 5:24, vamos a leer, por favor. Juan 5:24. Porque el Señor necesita, ¿verdad? Él necesita que esta dosis cada día erradique más la muerte que causó el virus de la iniquidad en nosotros.
Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, en el momento en que la vida viene, hermano, ya usted es libre de la condenación, ya lo dijimos. Pero esta dosis tiene que venir constantemente. No es una sola dosis, no son 2 dosis, no son 3 dosis. Es hasta que el Señor venga. Es hasta que el Señor venga. La palabra tiene que estar viniendo como dosis a través del Evangelio hasta que el Señor venga. La palabra nos va a santificar. Juan, y perdóneme, esta vez no voy a saber qué versículo es exactamente, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa porción está en el Evangelio de Juan, hermano. El Señor quiere santificarlo a usted y quiere santificarme a mí. Esa santificación es progresiva, es diaria, es constante. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. No hay otra manera de que la vida santa de Dios nos tome por completo si dejamos la palabra a un lado. Es a través de la palabra que seremos santificados. Y si valoramos esto, hermano, si le damos valor a la palabra de Dios, ese proceso de santificación terminará antes de la segunda venida del Señor. Porque la meta, hermano, no es que usted y yo lleguemos a ser santos completamente, porque eso es algo que Dios cumplirá en nosotros. Todo aquel que fue escogido por Dios, predestinado por Dios, algún día será santificado totalmente. Pero Dios quiere que ese proceso de santificación sea en este tiempo y sea antes de su segunda venida, porque son estas personas que alcanzaron una santificación antes de la segunda venida del Señor los que serán arrebatados como vencedores. Entonces usted y yo estamos en una carrera. ¿Quién llega a esta meta antes de que el Señor venga? ¿Quién va a ser santificado antes de que el Señor venga? Todos vamos a ser santificados, mas el Señor espera que usted y yo seamos santificados antes de su segunda venida, que podamos ser aquellos que antes de su segunda venida sean tomados porque fueron santificados por medio de la palabra. Esto hay que valorarlo, hermano. Nosotros en la vida de iglesia necesitamos valorar todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos está dando con mira a este objetivo, a que usted y yo seamos santificados, a que usted y yo seamos inmunizados, inmunizados de este virus que está viniendo, el virus de la iniquidad. Y que Dios nos ha dado esta porción, estas porciones de la palabra para eso. Usted y yo necesitamos valorar todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios está dando para que usted y yo seamos inmunizados. Hay muchas cosas. Lamentablemente, hermano, cuando nos acostumbramos a vivir bien, cuando usted y yo siempre o nunca nos falta nada, estoy hablando de la parte natural, cuando en su casa usted siempre come bien, siempre come carne, siempre tiene sus 3 comidas, buenas comidas, y les repiten la misma comida al siguiente día, entonces hay personas que se quejan, ¿saben? Hay personas que se quejan porque comieron caraotas ahorita y volvieron a comer caraotas al otro día. Esto, hermano, es idéntico a la experiencia espiritual. Nosotros tenemos en la palabra, en la vida de iglesia, nosotros tenemos manjares, hermano. Y cada reunión, cada conferencia es un manjar que Dios nos pone en la mesa. Sin embargo, siento que algunos ya como que ya no quieren tanto manjar, quieren más comida chatarra.
Entonces se van a otro lugar, dejan la conferencia, dejan la reunión por ir a otro sitio, porque ya se cansaron de comer el manjar que Dios pone en la mesa en cada reunión. Nosotros necesitamos valorar lo que tenemos, ¿saben? No queremos dejar de comer las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Es una comida abundante. Señor Jesús, necesitamos ser como la iglesia en Tesalónica, hermano. La reacción que ellos tuvieron cuando la palabra llegó a ellos debe ser la misma reacción que nosotros debemos tener cada día, cada instante, cada vez que la palabra llegue. Primera de Tesalonicense 1, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira de venidera. Esta fue la reacción de la iglesia en Tesalónica. Ellos abandonaron todos los ídolos, para servir al Dios vivo. Hermanos, ¿qué estamos abandonando para servir al Dios vivo? ¿Cuántas cosas necesitamos abandonar para servir al Dios vivo? Oh, Señor Jesús, Dios no quiere que usted esté comiendo comida chatarra. Dios quiere que usted coma los manjares que Él ha puesto en la mesa en la vida de iglesia, hermano. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ahora este espíritu. No solamente tenemos, hermanos, nosotros tenemos dos cosas que valorar en la vida de iglesia. Valorar la palabra y valorar el espíritu. Valorar la palabra y valorar el espíritu. Estas son dos cosas que vienen juntas. El Señor decía en Juan, sería 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Entonces yo necesito valorar el espíritu y necesito valorar la palabra. Estas dos cosas juntas traen la vida. Cada vez que usted le da valor a la palabra usando su espíritu, el resultado va a ser vida, hermano. El resultado va a ser que usted se volverá de los ídolos al Dios vivo y verdadero y servirá al Dios vivo y verdadero. Por eso no podemos dejar de estar recibiendo estas dosis que vienen por medio de la palabra. Cada vez que una dosis viene, usted es más salvo. Cada vez que una dosis viene a través de la palabra, usted es más glorificado, más transformado, más conformado. Se necesita, hermano, que esas dosis estén viniendo todo el tiempo. Necesitamos cada día usar nuestro espíritu a leer la palabra, al buscar la palabra, para que estas dosis vengan. Y cada vez que vengan, habrá transformación, habrá salvación, habrá glorificación. Estamos en un proceso, hermano. Estamos en un proceso. Y este proceso se va a detener en el momento en que la dosis se detenga. Si las dosis que vienen por medio de la palabra se detienen, el proceso en usted también se va a detener. Señor Jesús, segunda de Tesalonicense 2:15. Así que, hermanos, está firme y retener la enseñanza. Aquí en la versión Reina Valera dice doctrina, pero enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué estamos recibiendo, hermano? ¿Qué estamos reteniendo? Repito, nosotros necesitamos retener todas las cosas que están viniendo por medio de este ministerio. Todas las cosas que hemos recibido, todas las prácticas que hemos recibido todos estos años, necesitamos retenerlas.
prácticas y enseñanzas que han venido por la palabra o han venido por medio de conferencias, por medio de libros, los libros que Dios nos ha permitido tener en la vida de iglesia, los libros que vienen por medio de la editora Árbol de la Vida, hermano. ¡Cuánta riqueza hay allí! Pero necesitamos retener esto. Usted y yo necesitamos aprender a retener, a estar firme y retener las cosas que hemos recibido, a darle valor a lo que tenemos en la vida de iglesia. Señor Jesús, no necesitamos buscar más nada. Pienso que la fuente que tenemos en la vida de iglesia es suficientemente rica para abastecer todas nuestras necesidades. Oh Señor Jesús, no solamente necesitamos valorar las enseñanzas, necesitamos valorar las prácticas. Porque no solamente tenemos en la vida de iglesia la enseñanza rica, saludable. Hermano, también tenemos prácticas que necesitamos valorar. Ejemplo, invocar el nombre del Señor. ¿Cuánto usted y yo valoramos invocar el nombre del Señor? 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan. Me gusta esta partecita, hermano. Los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta sería esta. No es si usted invoca. Yo creo que seríamos injustos si decimos que en la vida de iglesia los hermanos no invocan. Yo pienso que en la vida de iglesia invocamos. Sí invocamos. El asunto es, en cualquier lugar. ¿Ya usted se acostumbró a invocar en cualquier lugar? ¿O usted se acostumbró a invocar en las reuniones y en las conferencias? ¿O se acostumbró a invocar cuando tiene una necesidad, un problema? ¿O usted invoca en cualquier lugar? Usted anda en la calle e invoca. Usted está en un banco, invoca. Usted está en una cola, invoca. En cualquier lugar, frente a sus amigos, frente a su familia, en su trabajo. ¿O tenemos vergüenza de invocar? Ya que invocar es llamar al Señor en voz alta, y bueno, yo no sé si usted y yo vamos a estar invocando todo el tiempo en voz alta, pero debe llegar el momento en que usted y yo invoquemos en voz alta, así como los hinchas, los fanáticos de un equipo de fútbol, un equipo de béisbol, no tienen vergüenza de invocar, de gritar el nombre de su equipo en cualquier lugar. ¿Por qué usted y yo vamos a tener la vergüenza de invocar el nombre de aquel que nos ha dado una salvación tan grande? Oh Señor Jesús. Entonces, esta práctica, hermano, de invocar, necesitamos valorarla. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué yo valoro el nombre del Señor, el invocar el nombre del Señor? Porque ese nombre me trae salvación. Y cuando usted invoca, hermano, créame, cuando usted se acostumbra a invocar en cualquier lugar, ese nombre va a llevarle salvación. No solamente a usted, ese nombre puede llevar salvación a alguien que escuche en ese momento. Tal vez no todos los que escuchen van a ser salvos, pero Dios honrará el hecho de que usted es alguien que invoque en cualquier lugar y Dios tendrá camino para salvar a alguien en el lugar donde usted invocó. Otra práctica, hermano, que podemos valorar o que tenemos que darle valor, la oración. Orar, leer. No es orar y declarar, es orar, leer, es tomar la palabra de Dios
y hacer de algún versículo una oración. La palabra la podemos usar de dos maneras, para declararla o para orar. Jesús la usó en el desierto contra Satanás. ¿Se acuerdan aquel episodio donde Jesús estuvo en el desierto 40 días y Satanás se presentó? El Señor usó en ese momento la palabra y la declaró para hablarle a Satanás. En ese momento el Señor usó la palabra para declararle a Satanás algo, para hablar con Satanás algo. Podemos hablar con Satanás, declararle la palabra a Satanás, como lo hizo el Señor. Esa es una manera, pero también podemos usar la palabra para orar, para hablarle a Dios. Por eso puedo usar la palabra para hacer una oración y hablar con el Señor. Esto también es una práctica que tenemos en la vida de iglesia. Durante muchos años hemos tenido esto. Necesitamos retomarlo y valorarlo. Usted y yo necesitamos valorar el invocar, necesitamos valorar el orar, leer, necesitamos valorar nuestros himnos. Nuestros himnos no son himnos compuestos para alegrarnos o darnos un momento de alegría, hermanos, son experiencias espirituales de hermanos que escribieron, pasaron por alguna experiencia y escribieron un himno, y ese himno reflejó o refleja la experiencia de esa persona. Nosotros podemos también tener la misma experiencia. No estoy diciendo que usted componga un himno, pero ¿qué tal usted está pasando por alguna experiencia? Y si conoce los himnos, hermano, usted podrá tomar algún himno que se acomode a la experiencia por la que está pasando y disfrutar ese himno, hasta orar con ese himno. Nuestros himnos están llenos de contenido espiritual. Muchos de nuestros himnos están basados en la palabra de Dios. Entonces muchos, tal vez algún himno, no muchos, pero podemos tener algún himno que se identifique con alguna experiencia que hemos pasado. Y recordar ese himno, cada vez que recordemos o cantemos ese himno, nos acordaremos de la experiencia que pasamos. Señor Jesús, entonces necesitamos valorar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Hay muchas cosas, muchas más cosas que podríamos hablar aquí y que necesitamos valorar, pero la situación de nuestro país no da como para eso. Estoy hablando entonces del colportaje dinámico. En otros países es posible llevarlo adelante, mas en nuestro país no ha sido posible, pero es una herramienta que está alcanzando muchas personas. Y necesitamos orar por aquellos hermanos que están llevando adelante este ministerio a través del colportaje dinámico. Señor Jesús, entonces, amados hermanos, sería este mensaje. Una salvación tan grande, no descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación? ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor si después de tanto tiempo en la vida de la iglesia, Dios habiendo hablado de tantas maneras, habiendo mostrado todo lo que Él hizo, hermano, para proveernos esta salvación, todo lo que Dios invirtió, todo el tiempo que Dios usó para darnos esta salvación, y nosotros vengamos a descuidarla? ¿Cómo presentarnos delante del Señor aquel día, habiendo sido negligentes con esta salvación? Esto no lo digo para desanimar, necesitamos animarnos, necesitamos saber que tenemos una salvación tan grande y necesitamos valorar esta salvación, darle valor no solamente a la salvación, sino todo lo que implica ella, todas las prácticas que tenemos, todas las enseñanzas que hemos recibido y todas las enseñanzas que estamos recibiendo a través de este ministerio profético, a través de este ministerio que está edificando la iglesia. Jesucristo es el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde y no descuidemos esta salvación tan grande. Amén, amados.